No. Ya estás camino de las estrellas. Carlos, estás en órbita. No creas, porque el otro día me estaban preguntando, bueno, algún oyente, ¿no? Comentó por la broma que hicimos sobre el tema del SAR, de audiencia y el número de reproducciones, si eso valía para algo o no valía para nada, ¿te acuerdas, no? En Sí. el último programa. Y tú decías, no, pero has dado un taquillazo. En fin, tuve que explicarle brevemente al oyente, que en fin, que estábamos de WhatsApp, ¿no? Que normalmente empezamos estas transmisiones siempre con algún chascarrillo, alguna broma un poco pues para que no sea todo tan áspero, ¿no? Que hablar de Vale. cosas sociales y políticas, pues muchas veces es áspero y más en redes sociales, ¿no? Y decía, y tú preguntabas, ¿y eso para qué vale? ¿No? Decía el oyente o el espectador, decía, eso vale para medir la audiencia. Yo decía, pero hombre, a ver, ¿qué audiencia? O sea, ¿ves? Esto de las reproducciones que yo decía valen de poco en Facebook porque realmente solo cuenta el clic, ¿no? Es decir, 3 segundos que alguien haya entrado imagen. En la imagen o en el vídeo, pues no cuenta nada. Es decir, que lo mismo has escuchado 1 hora que has estado 3 segundos, simplemente, ¿no? Y simplemente has clicado, mira, esto de qué habla, nada de esto, me aburro, me voy. Así que tampoco sirve para medir mucha cosa, ¿no? Aparte que en el segundo programa que estamos emitiendo es lo que hay a través de vídeo en la entrega de los martes, pues claro, ya baja un poco el impacto de la novedad, ¿no? Del primer día, de a ver, la gente cotillea, le gusta la imagen, vivimos en un espectáculo constante de imagen, ¿no? Y en particular en el mundo de las redes. Y claro, ya una vez pasado el factor novedad, pues ya pues la cosa no tiene tanta gracia. Y entonces ya se queda la gente que realmente tiene interés en los temas que estamos tratando, ¿no? Por lo menos para cotillear brevemente a ver qué decimos, ¿no? Así que cuéntales tú, ¿no, Manolo? ¿Qué vamos a hablar hoy? Mm. Bueno, en principio, tú me has mandado balance de los 100 días de gestión de la pandemia. Y otro tema, refugiados de la Unión Europea hacia una nueva directiva de la vergüenza. Y también dices, hola. Sí, bueno, ese hola iba al principio para que esa cola se ha metido al final, sí. No, que pensaba yo que los oyentes son unos pellijeros. No les hagas caso. Tú insulta a los oyentes, es decir, que sí, haciendo amigos ahí. Es caña, porque siempre están exigiendo que si no me va la app bien, que si se me corta, que si esta app, pero tío, no, ¿cuánto has pagado? ¿Qué cuotas pagas tú? ¿Nada? Vete a oír los seres más barato. Sí, claro, claro, claro. Lo que pasa es que te tragas publicidad constante. Hombre, también se puede escuchar a no sé qué. Bien, vamos a dejarlo. No te metas en un jardín, que te estás No me metiendo meto en en un un jardín, jardín. además estoy hecho un cascarrabias, así que Así, puedo. oye, estas cascarrabias. Bueno, pues vamos bien, querido, vamos bien. Vamos Pues a lo oye, serio, que vamos al es lío, ¿no? Entonces. al lío, que es la radio. Y Ujú. entonces en la radio vamos a entrar prácticamente ya, que es para lo que hemos venido. Lo de... Que la gente que nos ve por redes tiene que saber que esto en realidad es una especie de regalo extra que le hacemos pues a la gente que no quiere escuchar la radio, porque es que el audio solo sin imagen parece que es que no va con ellos, como si es que algo que no tiene imagen necesariamente tuviera menos valor que algo que sí tiene imagen, ¿no? Lo cual es pues la dictadura de lo simbólico en lo que vivimos hoy día, que es una aberración, ¿no? Esto es un Sí, programa de radio principalmente y lo hacemos para una radio que se llama Radio Clara, ¿no? Que está en sí. Valencia, para la gente que no se haya enterado todavía en redes sociales y que es una radio libre y libertaria y que por tanto pues tiene una forma de ver las cosas con un punto de vista crítico que no es el habitual en los medios de comunicación ordinarios, ¿no? Que son los que la gente consulta así para tirar de bolsillo, ¿no? Para enterarse luego, todo mezclado en plan batiburrillo en las redes, ¿no? Así que vamos a lo que vamos, que es la radio, ¿no? Que es lo que verdaderamente importa aquí, ¿no? Que ahora ya es cuando uno se pone serio y no le regaña a la audiencia ni nada. Claro, ¿no? Que no te escuchen, si no. Vamos allá, Venga, Carlos. dale. Buenos días, Carlos Montouto. Hola, ¿qué hay? Buenos días a todas, buenos días a todos. Un martes más aquí en la edición de Es lo que hay en el Lliure Directe de Radio Clara.
Me decías que te interesaba hacer un balance de los 100 días de gestión de la pandemia. ¿Por algo en especial o porque, claro, hemos entrado en la nueva realidad y es un Hombre, momento? porque se ha acabado el estado de alarma y Sí, porque ahora están todos ya viendo a ver, todos los medios de comunicación estaban ya este fin de semana sacando cuentas, yo creo que es el anticipo, ¿no? de la exigencia de responsabilidades de las querellas que hay pendientes en los tribunales contra el gobierno, ¿no? Y mm, entonces, a ver, yo creo que toca, ¿eh? La verdad que, bueno, puede ser precipitado si se quiere, podemos esperar más, otros pensarán que ya hemos esperado demasiado. Y bueno, además esto yo creo que hila muy bien con el artículo que publicaba en la web de Radio Clara, que es radioclaraconk.org, lo buscáis en internet, los que nos estéis oyendo, los que nos estéis viendo por redes sociales, el artículo que pues publicaba en la página web de la emisora nuestro compañero Rafa Cid, Fernando Simón, el Lisenco de Moncloa, ¿no? Sobre el sí. que estuvo hablando ayer en este mismo espacio de Es lo que hay, ¿no? A partir de las 9 de la mañana. Y yo creo que había muchas razones por las cuales abordar este tema, dándole continuidad a lo que estuvo comentando ayer Rafa Rafa, Cid. sí. Mm. Y bueno, pues yendo un poco más allá, ¿no? Hay más cosas, ¿no? De las que hablar, ¿no? Pues empieza, pero ¿qué te ha parecido el artículo de Rafa? Ya que lo Pues has bueno, nombrado. vamos a, si quieres entramos por ahí, ¿no? Sí, Hablamos de los 100 días. Ya creo que el artículo, la verdad es que, claro, cita una información publicada en El País el día 4 de marzo, nada menos, que es una información que pasó completamente desapercibida, pero que es de una gravedad sí. indiscutible que permite incluso revisar un poco el criterio complaciente con el que la mayoría de quienes no formamos parte de las formaciones de derecha o extrema derecha hemos estado tratando el comportamiento de las autoridades gubernamentales de este país en la gestión de la pandemia desde un primer momento. Lo pone muy, muy, muy en cuestión, ¿no? Para la gente que no sabe de lo que estamos hablando, hay que decir que pues Rafa hacía mención en ese artículo y en el comentario que estuvo haciendo aquí ayer en las ondas de Radio Clara Mm. sobre un reportaje por el cual del país, digo, publicado, además en portada, el 4 de marzo, es decir, pues 10 días antes de que se declarara el estado de alarma, en el que había un titular que verdaderamente él calificaba escandaloso, y es que lo era, ¿no? El Consejo de Seguridad Nacional infravaloró el riesgo de pandemia, ¿no? Mm. Y, a ver, Y el Consejo de Seguridad Nacional no es el gobierno. el Eh, Consejo de Seguridad Nacional no es el gobierno, pero el Consejo de Seguridad Nacional está formado por Entre otras cosas. representantes de todos los más altos estamentos del Estado, incluido el gobierno, incluido la Incluido, corona, incluido el Parlamento, incluido, o sea, todos los poderes constitucionales del Estado. Entonces, incluido el jefe del Estado, sí, sí, ya lo he incluidos los mencionado. jefes de los ejércitos, incluidos todos los poderes del Los Estado. mandos de los servicios de inteligencia. Ajá. Es decir, que no estamos hablando de cualquiera, ¿no? Hay una sesión solemne de ese mismo día 4 de marzo para evaluar lo que llaman los riesgos país, y se descartó en aquel momento que una crisis sanitaria estuviera ya entre nosotros. Claro, esto aparecido justamente ahora, cuando termina el estado de alarma, Mm. incide en revisar si, pues, a ver, en cómo debemos valorar si nuestra posición complaciente por aquello de que a la fuerza ahorcan, dada la gravedad de la situación sanitaria desconocida, ha sido la que verdaderamente correspondía, y barra o, si por el contrario o en complemento procede ahora a revisar cuál es el nivel de exigencia de responsabilidades que cabe plantear como ciudadanía consciente al gobierno de España, porque a fin de cuentas es el que ha sido protagonista en la dirección y en la gestión de esa pandemia, con independencia de que haya habido pues una cogobernanza
con las comunidades autónomas, que en algunos casos ha funcionado bien, en otros casos ha dejado muchísimo que desear, como sabemos, por razones tanto de enfrentamiento político, de rivalidad política y de tratar de obtener rendimientos electoral, como por razones de que todos sabemos cómo funciona la partitocracia política en España, el tipo de oposición que hace la derecha, la extrema derecha, cuando está en la oposición de forma sucia y lo más rastrera posible, en donde el leitmotiv de cuanto peor mejor. Para el país, me refiero, cosas que se han trasladado más recientemente, ya lo hablábamos la semana pasada, a los ámbitos europeos, en la gestión de las ayudas que se están negociando ahora mismo en el marco europeo y si van a ir con condicionantes o no van a ir con condicionantes y de qué tipo. Bien, a mí me parece que, a ver, ni podemos extraer una conclusión prevaricadora clara que exige en términos jurídicos y en términos penales, y ahora hablaré un poco mejor de eso, con mayor amplitud de eso, porque yo creo que ahora, en cuanto a exigencia de responsabilidades penales, va a haber un volcado de esa exigencia de responsabilidad penal, perdón, de esa exigencia de responsabilidades, una vez más, a la justicia española. Es decir, vamos a volver a hacer lo que hemos hecho siempre en este país, que es las responsabilidades políticas se exigen muy poquito o se exigen solamente en periodo electoral, y mientras tanto lo que se hace es que se judicializan las responsabilidades públicas, ¿no? Lo cual es pues ya hemos visto que es un punto ciego, es decir, una cuestión en donde normalmente nunca se llega hasta el fondo del asunto. De poco sirven las comisiones de investigación parlamentaria, sean sede del Congreso de los Diputados nacional o sea en sedes autonómicas. No recuerdo ninguna comisión de investigación que haya aclarado nada en estos términos, ¿no? O de que se hayan extraído consecuencias contundentes, ¿no? Con, además, exigencia coercitiva de esas responsabilidades, ¿no? Y por tanto, todo se deriva una vez más al tema de los jueces, ¿no? Ya sabemos cuál es el problema además que tenemos con la justicia en España, sabemos el bloqueo que existe, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional ahora mismo, la imposibilidad de poder, sin consenso con el principal partido de la oposición, desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. Es decir, que derivar todo lo que tiene que ver con exigencia de responsabilidades al plano estrictamente judicial penal, pues a mí me suena a que, teniendo en cuenta los precedentes que hemos vivido en episodios de gran crisis nacional anteriores, léase la corrupción, léase Cataluña, léase crisis migratorias, en cuanto a particularmente lo que tiene que ver con la cuestión de las vallas de Ceuta y Melilla, en donde pues no ha servido, los jueces se han lavado la mano, se ha puesto de otro lado, generalmente mirando de perfil o alargando indefinidamente algunas de las cuestiones sobre las que tenían que pronunciarse de especial relieve. Por ejemplo, ahora mismo en el Tribunal Constitucional hay un bloqueo absoluto a la hora de estudiar la posible derogación e inconstitucionalidad de la ley Mordaza. Por poner un ejemplo solo de los asuntos que están atascados allí de enorme importancia, pues que este titular del País, que Rafa Cid resucita de aquel día 4 de marzo, demuestre que al menos había estamentos del Consejo de Seguridad Nacional que sabían que había un riesgo de pandemia evidente en España. Otra cuestión distinta es cómo valoras ese riesgo de pandemia. Si ese riesgo de pandemia se valora en términos de inminencia o no se valora en términos de inminencia, hace en cualquier caso la existencia de este informe del Consejo de Seguridad Nacional volver a tener que releer todo lo que han sido los acontecimientos, y por eso lo del balance de gestión de los 100 días del estado de alarma, hace necesario revisar, releer cómo hemos mirado las declaraciones y la dirección que se ha llevado a cabo
por parte de los titulares o los grandes protagonistas de la dirección del gobierno en la gestión de la crisis, ¿no? Que serían el ministro Salvador Illa, por razones obvias, aparte de, lógicamente, Pedro Sánchez, y de Fernando Simón, ¿no? Al que me hace mucha gracia porque el compañero Rafa Cid le llama Lysenko, ¿no? Y me hace mucha gracia, repito, que le llame Lysenko, pero es un porque hay que desconocido explicar para quién mucha es, ¿no? gente. El ¿Qué, Isil qué- es un desconocido para mucha gente, digo, hay que Sí, al vamos a explicar lo que quién es, ¿no? O sea, Trofim Lysenko explica él en el artículo que podéis leer, la gente que esté viendo en Radio Clara, en la página web de Radio Clara, dice que era el ingeniero agrónomo que sabía interpretar la voluntad del Kremlin en los tiempos de Stalin sin pedir audiencia. Y bueno, me hace gracia porque también podría haber dicho, por ejemplo, bueno, pues este era un poco Fauci, ¿no? Anthony Fauci, que es el equivalente, podría haberlo comparado con Anthony Fauci, que es más reciente y que ha sido el epidemiólogo jefe de Donald Trump, finalmente cesado por él mismo. Es decir, personajes de alta cualificación técnica que han estado en las administraciones de un país, de un Estado, con distintos gobiernos y que han sobrevivido a todos los gobiernos con independencia del color político que tuvieran, ¿no? Ese sería el caso de Anthony Fauci, que finalmente Trump acaba descabezándolo porque ya, en fin, la política de Donald Trump, del que podríamos habernos ocupado hoy, pero yo prefiero ocuparme del segundo tema, que me parece que es más importante, por lo menos nos pilla más de cerca. Pues Fauci, Trump finalmente acaba descabezando a Anthony Fauci, que empieza, recordemos, en la administración pública en materia de salud pública en Estados Unidos, nada menos que con George Bush padre, ¿no? Es decir, que es un señor que ha pasado por todas las administraciones. Bueno, como sea, claro, a la vista de este informe del Consejo de Seguridad Nacional que resucita Rafa Cid en este artículo, pues claro, volver a revisar en la memoria colectiva aquellas declaraciones de Fernando Simón diciendo que España estaba preparada, la sanidad española estaba preparada para el impacto del coronavirus cuando definitivamente llegaran a España, aun siendo buenistas y pensando, a diferencia de lo que hace Rafa Cid ayer, ¿no? Pero bueno, vamos a plantearlo en una tesis distinta que la que planteaba él, porque la tesis que plantea claramente es no hay nadie al volante del país, ¿no? Si las principales autoridades del país tienen constancia de riesgo inminente o más o menos inminente, pero en cualquier caso de riesgo manifiesto de pandemia el 4 de marzo, pues, y lo desoyeron, lo dejaron estar, lo ignoraron, no le dieron relevancia en cuanto a inminencia, pues, a ver, probablemente haya epidemiólogos que justificarán que desde un punto de vista estrictamente médico, aunque el riesgo de pandemia era cierto, pero ni el crecimiento de la pandemia en España, ni tampoco la inminencia de su gravedad, aunque para entonces, para el 4 de marzo, ya había 120 y tantos contagiados, es decir, pero y se sí, sabía lo que pasaba en Italia, ¿eh? Ya se se sabía lo conocía. que pasaba en Italia y cómo había corrido en Italia, los 121 contagiados que había, se supone o podría considerarse, siempre repito, desde una perspectiva buenista, ¿no? De cara a, o condescendiente con el gobierno, ¿no? Podría considerarse que, bueno, podría ser también una cuestión de focos muy concretos que en teoría parecería que la salud, la sanidad pública española, que ya sabemos que tiene además atribuidas en toda la gestión sus competencias prácticamente en todos los territorios autonómicos, con lo cual todavía la gestión es más complicada porque hay que hacer cogestión desde Madrid, no es una gestión centralizada en Madrid, pues podría pensarse que se pasaron de optimistas en la medida en la que no tuvieron la capacidad que preveían de confinar esos focos en principio aislados y detectados que conocían el día 4 de marzo. Pero lo cierto es que los conocían. Esto, eh, en cualquier caso, repito, aun desde una perspectiva buenista, le saca bastante los colores, por no emplear una expresión más soez, a Fernando Simón, que nos cae también a todos, ¿no? Que es el Lysenko del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? El Fauci del gobierno de Pedro Sánchez, ¿no? Porque se ha visto claramente que no ha sido así. Y se ha visto claramente que la sanidad española no estaba preparada en ningún sentido, ni en materiales de protección, ni en camas de UCI,
ni en respiradores y otros equipos auxiliares para el tratamiento de los enfermos, y mucho, mucho menos en el foco que debería haber sido de atención prioritaria desde el minuto uno en que se declara el estado de alarma, sino antes, que es la gestión de las residencias de mayores de edad, sabiendo, como se sabía, que eran el grupo de riesgo principal. Mm. Por tanto, este tratamiento bonista al que todos nos sumamos en un primer momento, aduciendo ahora no es el momento, cuando empiezan a salir las primeras voces críticas y que se aunan inmediatamente y se desautorizan, diciendo, bueno, pero a ver, ¿tú qué quieres? O sea, esto es nuevo, les pasa a todos, yo mismo, nosotros mismos, en los episodios que hemos grabado durante la pandemia, solo en formato de audio, pues yo recuerdo haber tenido pues una reacción, bueno, proteccionista de, bueno, vale, efectivamente ahora no es el momento, hacen falta tratar de asumir que aunque si la solución a un tratamiento pandémico, a un tratamiento sanitario urgente, pasa por dos medidas que son absolutamente contrarias a los principios básicos de actuación de la construcción de redes de solidaridad y de apoyo mutuo, como serían las bases en principio del pensamiento anarquista, que serían en este caso el aislamiento y la distancia social. Pues mal vamos, ¿no? Pero bueno, todo sea porque, aunque sea de manera provisional, sea necesario, vamos a asumir como válido que los que saben son los médicos y que nos dicen, oye, es que es imprescindible que tenemos que hacer una cuarentena. Pero claro, esa cuarentena se alarga en el tiempo, el estado de alarma se alarga en el tiempo. Esto genera una serie de sombras, una serie de tensiones que poco a poco van aflorando, en particular a partir del momento en que hay una incapacidad manifiesta de gestionar con agilidad y con rapidez y con éxito las ayudas que se dicen estrictamente necesarias cuando se paraliza literalmente todos los sectores no estrictamente esenciales del país, en esos 9 días en que queda paralizado y realmente el país queda desierto. Bueno, pues la gestión de los ERTES, la improvisación con lo que se hacen los ERTES, la improvisación en cuanto a la unilateralidad de muchas medidas que se adoptan, y eso sí que lo llegamos a denunciar aquí en varias ocasiones, cuando tú necesitas contar, te guste o no, sean de tu signo político o no, con agentes sociales y con administraciones autonómicas que tienen que gestionar luego esos planes de choque, tanto en materia sanitaria como en materia económica. A todo esto unido a pues a un estancamiento en el tema del cómputo de los fallecidos que se ha producido en las últimas semanas de manera inexplicable, en mi opinión. Es decir, teníamos o sea, Fernando Simón decide congelar las cifras, las decide congelar o prácticamente congelarlas. Bueno, pero ahí hay un razonamiento que a mí me parece lógico. Eh, para hacer estadísticas hay que hacerlas bien. Si le faltan partes de defunción que aclaren la causa de la muerte, aunque él mismo ha dicho que se supone y probablemente al final sean Sí, fallecidos. vamos a estar en el entorno de los 50.000, o sea, Sí, 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 bueno, pero que 40 y tantos mil, sí. a ver que acabe esto. Que se supone que esos 13.000 y pico que faltan para llegar a los 40 y pico mil, eh, pues se supone que sí puede ser que hayan fallecido a causa del COVID, pero si el certificado de fallecimiento que firma un médico no lo aclara, no lo pone, no lo dice o no le ha llegado, no puede un profesional Claro, pero riguroso poner causa fallecimiento COVID y anotarlo. Eso sería hasta que tenga la confirmación, ya lo que ha dicho. Probablemente dentro de unos meses las cifras coincidirán, las que estamos dando con las que da el Instituto Carlos III o el Instituto de Estadística. Pero que un profesional de la ciencia no puede poner datos que presupone, que cree que son compatibles y que a lo mejor sí, lo más seguro que sí, pero sin un papel que lo confirme, a mí me parece rigurosa el razonamiento de Simón.
Aunque A sea, mí me yo parecería riguroso si esas actualizaciones necesarias, con rigor, no se hubieran extendido a un periodo tan largo como 3 semanas o más en que llevamos con las cifras congeladas. Yo no puedo estoy entender. de acuerdo, Carlos, pero anota que esas papeles y esas cifras no las fabrica el ministerio en Madrid. Lo Esos son sé. datos que le llegan de las comunidades autónomas, tanto del Partido Popular como del PSOE. Es Sí, decir, que sí, 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 yo no lo si no discuto. se Lo que las pasa es que mandan mal o se las mandan confusas o les faltan datos o no llegan a tiempo, eso no se le puede achacar así. esto yo no se lo estoy achacando a Simón en particular, tengo que achacárselo al gobierno como máximo responsable de la administración en este país, pero a mí hay un argumento que me choca y que además me lleva a otro razonamiento complementario a este, ¿no? Que es, a ver, entiendo perfectamente que tu punto de que los datos oficiales acaban siendo computados en estadística nacional oficial por medio del proceso de ingreso de esos datos o de revisión de esos datos por parte de las comunidades autónomas. Hasta ahí todo claro. Mm. Ahora bien, vale, si hace de las 3 semanas que llevan con los datos prácticamente congelados, 2 semanas en poder de las funerarias, ¿cómo es que las funerarias las tienen y la administración es incapaz? 2 semanas después, puedo entender que las funerarias las puedan tener antes, 2 semanas después no las tienen. Es decir, esto abunda en la idea, que es a donde yo quiero ir a parar. En cuanto hablo del gobierno, estoy hablando del gobierno, pero no por centralizarlo en un color político, sino Claro. por centralizar en lo que ha sido la cabeza de la gestión de la administración del Estado en general de la pandemia, ¿no? Esto me lleva a la triste constatación que ya había estado apuntando en cuestiones como tiene que ver con la muy deficiente gestión de los recursos públicos en cuanto a la prestación de ayudas sociales comprometidas por el Estado, es decir, las ayudas que se hacen en la clase empresarial llegan volando, las ayudas sociales llegan cuando Sí, llegan y como sí, llegan, sí. y si es que llegan, esto me hace confirmar que efectivamente tenemos, y esto es lo que creo que finalmente ha demostrado la gestión de esta pandemia, una administración absolutamente deplorable. Es decir, absolutamente deplorable. Deplorable en la medida en la que no hay una racionalización de los recursos, no ha habido una reordenación de los recursos humanos y materiales, y no estoy hablando de tener más EPIs o más respiradores, ojo, estoy hablando de la administración en general. Mm. De la administración general, y hablo tanto de las autonómicas como del Estado, ¿no? Esa es la Es pregunta decir, que iba a hacer, ¿de qué claro, administración claro, estamos claro. Estoy hablando? hablando de todas. Si hablo de 200 días de gestión por parte del gobierno, centralizo en el gobierno porque es la cabeza de la gestión de la administración a nivel general en todo el Estado español, pero no es la única administración, hay otras administraciones, ¿no? Y yo estoy extendiendo la responsabilidad en cuanto a la deficiencia constatada, la inoperatividad, la falta, como digo, de racionalización de los recursos humanos y materiales, es decir, la falta de prioridades en el establecimiento de dónde tengo que poner el foco para reforzar la plantilla de funcionarios, para contratar, aunque sea de urgencia, a toda pastilla personal contratado de la administración. Ya sé que eso tiene unos procesos, que no se puede hacer así como sí, etcétera, etcétera, pero caray, todos los que tenemos algún contacto con la administración de una forma o de otra, sabemos cómo hay funcionarios que se han dejado el lomo teletrabajando en casa, llevándose el ordenador y el portátil hasta la cama hasta las 10 de la noche, no de 8 a 3, y sin embargo otros funcionarios han estado en otros sectores literalmente haciendo ganchillo, por decirlo de esta manera suavemente, y trabajando 2 horas a la semana. Entonces, esto es una realidad incuestionable, incuestionable, que provoca además que tengamos una administración en todos los sectores. Puedo empezar a poner ejemplos y no me cansaría. Incluso voy a poner uno muy sencillo que se entiende perfectamente. Si tú, ya he contado otros, la semana pasada conté otro, no te puedes casar en Valencia, o prácticamente es imposible casarte en Valencia. Y como digo Valencia, me imagino que ocurrirá con otros registros civiles. Pero otro más grave, no te puedes apuntar al paro. ¿Por? No te puedes apuntar al paro. Pues porque no te puedes apuntar al paro, porque no hay cita previa, porque tú puedes hacer la cola que quieras, pero las citas previas prácticamente no están funcionando. O sea, si tú quieres apuntarte como demandante de empleo, que es de lo que estamos hablando, ahora Sí. mismo no puedes. O tienes unas dificultades extraordinarias. Entonces, estamos hablando de servicios que sean todos
tratado de dirigir a una gestión informatizada, telemática, a través de Internet, presuponiendo que España es un país con un nivel medio de tecnologización en la ciudadanía que no se tiene, y además de esto, sin disponer de los recursos de la administración para poder gestionar y atender todas esas solicitudes que por vía telemática se pudieran llevar a cabo. Me contaban un mero ejemplo muy sencillo de somos 8 personas en un determinado departamento, no diré cuál, de una administración, no diré cuál, pero resulta que solo hay un ordenador que funciona conectado en red con el resto de él, de la administración. Consecuencia, de los 8 funcionarios se ha rebajado a 1 y 7 no. Porque Y solo eso había un me ordenador. estás hablando de un caso real, no me estás Me hablando está de... hablando de un caso realísimo. Ujú. Esto es un ejemplo, son ejemplos Sí, sí. de la falta de racionalización de los recursos que hemos observado en esta pandemia y que han generado un clima de crispación innecesario de haber, o sea, tenemos un problema, creo que la conclusión principal de esta pandemia en cuanto a su gestión es que si ya teníamos una constatación de que nuestra administración era excesivamente burocratizada, lenta, deficiente en la gestión, hemos dado cuenta, hemos tocado fondo para darnos cuenta de lo muy deficiente que es la gestión. Y esto, vamos a ver, puede tener una importancia relativa para según qué intereses resulten afectados, pero puede tener, caso evidente de las residencias de personas mayores, una trascendencia directamente trágica de muerte. Y ahí nos vamos a esta idea, ahora que ya pasamos del confinamiento al final del estado de alarma, según las sucesivas fases de desescalada, etcétera, etcétera, a unas consecuencias de las que tenemos que aprender y sobre las que sí que hay que exigir responsabilidades por parte de la ciudadanía. No por el lado, no tanto por el lado de la Administración de Justicia, porque con independencia del derecho que asiste a cualquiera a acudir a la justicia para ventilar lo que estime conveniente, la realidad es que los jueces se están negando sistemáticamente a asumir que existan delitos de prevaricación y que no cabe hacer una investigación prospectiva, dicen ellos, ¿no? Es decir, de un indicio yo hago una investigación generalizada, una causa general respecto de la administración pública para exigir responsabilidades penales personales a determinados funcionarios, sea el presidente del gobierno o sea el rey, como podría por extensión, ¿no? Deducirse de las apelaciones de Rafa Cid cuando ayer en la emisora hablaba de ese informe del Consejo Nacional de Seguridad, Claro, claro. o sea quien sea, ¿no? O sea quien sea, o Fernando Simón, ¿no? Mm, mm. Es verdad que nosotros el otro día, cuando hablábamos de que se había archivado la causa contra el delegado del Gobierno de Madrid, el señor Franco, Mm. pues claro, aplaudíamos que se hubiera archivado, pero porque es que esa causa se había basado, ya sabemos todos, en un informe de la Guardia Civil absolutamente sesgado, absolutamente infundado, no se había basado en el informe del Consejo, curiosamente, o cogían recortes de OK Diario, pero habían sido tan chuscos que no habían cogido ni siquiera este recorte del País, que con datos y aportando el documento y las diarios no habían pedido ni las, que es lo que hay que hacer, ¿no? Ni las sesiones, la transcripción de las sesiones de esa reunión del Consejo de Seguridad Nacional, ¿no? Cosa que podría haberse hecho como prueba, ¿no? Bueno, pero ahí a lo que le decía un poco ayer yo a Rafa Cid en una pregunta. Claro, si se meten ahí, tienen que meterse con el jefe del Estado, es decir, el rey, tiene que meterse con el jefe de los con jefes todas de las los ejércitos, instituciones, con que todas está, las instituciones. está el CNI, es decir, ahí no se trata de meterse solo con Pedro Sánchez, ahí estaban todos. No, 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 yo no estoy hablando en términos partidistas, ¿eh? No estoy diciendo Ya, esto. ya Estoy diciendo por eso. Es decir, que como un poco la denuncia o querella, no recuerdo, va dirigida a una persona política, en este caso al delegado del gobierno de Madrid, si se coge un informe o las actas del día 4 resulta que ahí están todos. Y ahí no te puedes fijar en uno políticamente, es decir, no, el responsable es ese. No, ahí, si lo sabía Pedro Sánchez, lo sabía Felipe VI y lo sabía el jefe de CNI y lo sabían los jefes. completamente de acuerdo, ¿no? Eso Yo es lo que trato, por eso estoy diciendo,
Yo no comparto la idea de que pueda extenderse, y en esto sí puedo comprender la posición de los jueces, pero no tanto por lo que, hombre, es que si nos metemos con el Estado es intocable, ¿no? O sea, a este nivel, ¿no? Sino porque el argumento que utilizan los jueces es que, pues ellos, la mayoría de los jueces, ¿no? De las 48 querellas que hay ahora mismo abiertas en el Tribunal Supremo, pues la mayoría van a seguir o no se han ni siquiera metido a trámite o se han negado a realizar diligencias o han considerado que no había delito o están pendientes de pronunciarse, ¿no? Pero lo cierto es que ya ha habido muchos jueces, aparte de la señora Rodríguez Medel, en esta causa que hablábamos contra el delegado del gobierno de Madrid, lo que están diciendo es que, primero, han comprado el discurso de que no se podía predecir la responsabilidad, no se podía predecir el impacto que iba a causar en la sociedad civil española la pandemia, por una parte el virus, y que por tanto no puede haber responsabilidad penal, por ejemplo, en la falta de medios de protección, que es una de las querellas más extendidas, ¿no? Está la Guardia Civil, asociaciones de médicos y sanitarios, que han denunciado repetidamente al gobierno o a quien fuera o a la comunidad autónoma Sí, X sí. por la falta de medios de protección, ¿no? Lo que están haciendo los jueces, claro, tampoco pueden cerrar todas las puertas. Por vía de responsabilidad penal no vamos a entrar. Están redirigiendo a todos los reclamantes a la vía contenciosa administrativa de responsabilidad patrimonial de la Administración. Pero claro, ya conocemos cómo actúa luego el Poder Judicial, lo ha hecho, por ejemplo, en el estado de alarma anterior, que fue, si recordáis, el que en 2010 cerró el espacio aéreo con el señor don José Blanco, alias Pepiño, de ministro de Fomento del gobierno de Rodríguez Zapatero, Sí. los aeropuertos como consecuencia, sí, Mm. ministro de Fomento, José Blanco, como consecuencia de la huelga de controladores, ¿no? Que cerró el espacio aéreo. Y en aquel caso, después de que montones de pasajeros se quedaron en tierra, hicieron una reclamación masiva, tanto en el orden penal como en el orden contencioso administrativo, por los daños y perjuicios que habían sufrido, y ahí no había consecuencias letales como ha habido aquí, pues se decidió que, bueno, esto había sido una causa de fuerza mayor y que, como era imprevisible, como el caso va a ocurrir aquí, no había responsabilidad de la Administración. Por tanto, cada palo que aguante su vela. A ver, esto puede ser entendible, pero claro, yo esto no se lo puedo decir, no se lo puedo explicar a un familiar de un fallecido en una residencia de ancianos. No se lo puedo explicar. Sobre todo en aquellos casos en donde haya podido haber, y no solo es en la Comunidad de Madrid, también en Cataluña, ¿eh? Y no sé si en Valencia, que también algo he oído por ahí, Mm. haya habido decisiones. Veremos luego si se pueden probar, no se pueden probar, a qué altura se alcanzan, etcétera, etcétera, de no remisión a, a los hospitales. O en los casos en los cuales directamente hubo una desatención manifiesta cuando era previsible y era de urgencia y hubiera habido llamadas de auxilio, por decirlo de esta manera, es decir, informes solicitando intervención o ayuda, incluso con carácter previo a la declaración del estado de alarma, a las autoridades, en este caso autonómicas, que son las que tienen las competencias de gestión en materia de residencias de la tercera edad. Yo no puedo entender que no vaya a haber una exigencia de responsabilidades o que se cierre la puerta a una exigencia de responsabilidades de carácter penal o de carácter administrativo, al menos a las administraciones públicas del Estado, no solamente a la Administración Central, también a las administraciones autonómicas, en cuanto a lo que ha sucedido con las residencias de la tercera edad. Me parecería de una indignidad impresionante. Entonces, creo que el Poder Judicial no debería mirar para otro lado. Estoy, por tanto, separando clases y clases de reclamaciones y de querellas. No debería mirar por una cuestión de dignidad y de humanidad
colectiva de este país y dar carpetazo directamente, pasando por encima de las víctimas que han muerto literalmente por abandono, como nos consta en algunos territorios, no voy a decir mucho, pero en algunos territorios de la sociedad española, ¿no? Y dicho esto, añado un punto más sobre las perspectivas una vez se ha superado el estado de alarma. Lo ha dicho Fernando Simón, me parece que ha sido ayer. Es que España vive de lo que vive. Y España vive de lo que vive quiere decir que es verdad que tenemos que contener el virus, pero tampoco nos podemos morir de hambre, refiriéndose a la apertura de las fronteras y a la recepción del turismo en España en la campaña de verano. Sí. Que llega a extremos tan absolutamente humillantes bueno, en fin, difíciles de aceptar, como por ejemplo que se haya eliminado la cuarentena obligatoria a las personas procedentes del Reino Unido, que en este momento pues sigue siendo el mayor foco de contagio de toda la Unión Europea. Suponiendo que el Reino Unido esté dentro de la Unión Europea, vamos a dar estatus de todas maneras porque aún no se han ido. A ver, mira, me contaban tan cerca como ayer, y esto también es real, de una persona con DNI español que trabajaba en Inglaterra, que vino hace 15 días, hace 15 días. Sí. Llegó a Barcelona, ahora está en Valencia, Sí. me lo encontré por casualidad, y el chico, que es camarero, me dice, no, yo vine, claro, y es verdad que yo tenía DNI español, pero yo vine, entré a Barcelona y solo me pidieron rellenar una declaración jurada, vamos, en plan de un compromiso informado de que bajo tu propio riesgo y que tú juras y perjuras y dices que tú no tienes el virus, que tú no tienes síntomas, tal y cual. Eso es todo lo que me hicieron. No me hicieron nada más, no me preguntaron nada más. Es decir, si por razón de que, como dice Fernando Simón, que no deja de ser cierto, pero que es muy preocupante, que el argumento que finalmente se imponga a las políticas después de haber tenido uno de los periodos de confinamiento más duros, con unas medidas de restricción de derechos fundamentales más restrictivas de toda Europa, el discurso que se acabe comprando sea el discurso de estos del mercado amigos y vivimos de lo que vivimos y lo que no podemos es pasar hambre y por tanto no podemos cerrar a cal y canto la temporada de turismo, pero esto va a suponer en la práctica una rebaja de los controles fronterizos e incluso en países tan sospechosos de posible contagio masivo como son los británicos, pues hombre, vamos a ver, me va usted a disculpar, pero si resulta que como consecuencia de estas políticas de necesidad de combinar que tenemos que comer con que tenemos que controlar el virus, vamos a tener un rebrote que es que yo creo que todo el mundo está ya pensando que se va a producir. Pues esto para... Yo lo pienso, yo lo tengo. Claro, yo creo que mucha gente lo piensa cuando dice, por ejemplo, que el 75% de los españoles no van a hacer vacaciones este año. Se moverán los que tengan segunda residencia y una parte relativamente pequeña en comparación con la habitual en este periodo estival de personas que sí se desplacen, aunque sea dentro de la península. Pero a ver, yo creo que todo el mundo estamos ya dando por descontado que se va a producir un nuevo contagio. Aunque, sin embargo, luego, pues tenemos miedo en ir al cine, pero no tenemos ningún miedo en apiñarnos en las terrazas y no tenemos ningún miedo en apiñarnos en las playas o en los accesos a las playas, ¿no? A ver, al margen de la inconsciencia colectiva que a veces nos domina a todos y las ganas que tenemos pues, de abrazar a nuestros seres queridos, de expansionarnos un poco después de estos meses tan duros, la realidad es que el mensaje que se está trasladando en la gestión de la pandemia, ahora mismo, una vez se ha levantado el estado de alarma, es un mensaje que desde luego es absolutamente contradictorio con el mensaje de apelación a la responsabilidad extrema de la población que se había venido manteniendo en los últimos tiempos. Y esta es una contradicción, o sea, no en los últimos tiempos, sino durante todo el estado de alarma. Y esto es una contradicción más que hace sospechar muy mucho que si, hombre, no puede llegarse a una conclusión tan radical como la que hacía nuestro compañero Rafa Cid, de que no hay nadie al frente del tranvía o del tren, pues, o sea, no hay nadie al volante,
que diría Pablo Casado, que es un mantra muy socorrido, no es porque lo diga él. A ver, ha llegado el momento de que también desde la izquierda se empiecen a cuestionar determinadas cosas, como es el tema de los ERTE sostenidos indefinidamente, etcétera, etcétera, ¿no? Oye, Carlos, y cuando se hacen esas críticas desde un lugar como este, una radio libre y libertaria, Radio Clara, enseguida, o no tan enseguida, pero siempre hay gente que te llama y te dice que, bueno, se está pasando mucho en la crítica, que, en fin, que siempre criticas a los mismos, que por qué no te metes con el Partido Popular y con vos, que, bueno, que no les gusta que desde unas posiciones como las nuestras, pues se hagan no reproches, sino críticas, yo creo que fundadas a la gestión de un gobierno, porque es de los nuestros, es decir, son colegas. Si no, son- Yo me vas a disculpar, Manolo, y creo que esto lo hemos hablado muchas veces, y me sí. van a disculpar los oyentes y los espectadores. Pero lo que desde luego de ninguna manera voy a comprar es el discurso del juliganismo político, por muy de izquierdas que sea. Es decir, como son de los nuestros, ya está todo permitido. Y ese era un discurso, es que tú dices lo mismo que dice la derecha. No, perdona, yo no digo lo mismo que dice la derecha. Y si lo dice la derecha, me trae sin cuidado que lo diga la derecha. Y no tengo que estar todos los días en un ámbito como el de una emisora como esta, teniendo que decir quiénes son Vox y quiénes. Que os quedáis muy a gusto. Vale, no te preocupes, que ahora traemos unos cuantos compañeros que todos conocéis, que van a soltar un montón de improperios sobre los ruines, los fachas, los asesinos y los sinvergüenzas, que son los señores votantes y no votantes y directivos del Partido Popular y de Vox. ¿Hace falta que lo tengamos que decir todos los santos días? No. ¿Quién está al pie del cañón ahora mismo? ¿Quién está gestionando ahora mismo los recursos públicos, lo que es de todos? Lo está gestionando en una parte, y creo que de la señora Díaz Ayuso en este, si a lo mejor no en el espacio de los martes por distintas circunstancias, pero en otros espacios, tanto en Es lo que hay aquí en Radio Clara como en otros espacios de Radio Clara, se ha hablado miles de veces y se ha hablado miles de veces de Cataluña, y se ha hablado miles de veces de Esquerra Republicana y de las CUP y hablar desde el punto de vista crítico, ¿no? Y por supuesto de Junts per Cataluña, etcétera, etcétera. Yo no creo que pueda estar exento de la crítica, porque es la realidad con la que convivimos en este momento, porque están en el gobierno, en posiciones de gobierno, no solamente en el Estado central, sino también gestionando muchos recursos en muchas comunidades autónomas, no solamente la valenciana, también en Aragón, por poner un ejemplo, ¿no? Sí, en Aragón, y en algunas otras, ¿no? Pues precisamente por esas mismas razones, porque son quienes están ejerciendo en nombre de todos la gestión de lo público, indudablemente no pueden estar exentos de la crítica. Y vale que se les haya dado un compás de espera en el momento más difícil, en donde realmente es verdad que había que cerrar filas probablemente durante un periodo de tiempo X, aun con muchas dudas respecto a lo que significaba en la práctica convertir en una inercia un ejercicio autoritario de derechos, porque en definitiva todo recorte de derechos fundamentales es un ejercicio autoritario del poder, pero bueno, podía haber una justificación puntual durante un periodo de tiempo X que se ha prolongado de una manera mucho más extensa de la que yo creo que ni ellos mismos pensaban en un primer momento, y por eso les ha costado tanto el poder continuar con las prórrogas del estado de alarma. Incluso se han llegado a formar mayorías parlamentarias distintas de las que había en el inicio del estado de alarma. Todo eso está muy bien, pero desde luego, vamos a ver, el discurso de que a esto no se les puede tocar, no se les puede decir ni una, porque resulta que son de los nuestros, perdona, serán de los tuyos. O sea, ¿cómo que de los nuestros? ¿Qué pasa? ¿Que nos han puesto, nos han comprado, nos han puesto una marca de yo pertenezco al partido tal, al partido Pascual? ¿Esto qué son? Los colores de mi equipo de fútbol favorito. Es decir, ese juliganismo es absolutamente inaceptable, por lo menos para mí, en cuanto a mi derecho a expresarme en una emisora libre como esta, que por eso es una emisora libre, que no obedece a el dictado de ningunos intereses, ni de tipo económico, ni de tipo político. Y por eso estoy hablando yo en concreto, y me imagino que otros compañeros puede que digan cosas parecidas a las que estoy diciendo yo, en un medio como este. Que hay gente que le molesta, que no le gusta,
que tiene una concepción de la vida y de la participación política distinta que la nuestra. Oye, perfecto, si estás en su perfecto derecho. Pero igual que yo respeto que tú tengas el tuyo, respeta que otros tengamos un punto de vista completamente distinto. Y dicho esto, me parece que no hay mucho más que rascar. Es decir, Queda que no vale. La bronca hoy en vez de meterla tú, la has metido yo, ¿ves? queda contestado porque a veces es necesario y a mí me entra también bastante mala leche, es decir, te confunden inmediatamente, es decir, porque dices cosas que otros dicen o porque criticas a los que se supone que son cercanos o de la cuerda o son de izquierdas, pues estás haciendo mal. Hombre, hay Sí, tantas cosas que criticar. perdona, sí, sí. No, no, hay tantas cosas que criticar, a Ayuso, a Vox, a todo eso, pero si eso ya se da, como decía alguien aquí, no sé qué compañero lo dijo, eso se da por supuesto que vienes de casa ya con eso sabido, Sabido, claro, Vienes- obviamente. que no vienes a Pero escucharlo a Radio Clara, es Pero decir, que yo quiero darle un apunte más que me parece que es imprescindible dar para evitar todo tipo de confusiones. Vamos a ver, a mí la derecha que diga lo que le dé la gana a la derecha. Yo no estoy construyendo este relato ni este discurso sobre lo que diga la derecha, sino sobre una observación de la realidad. Sobre una observación, vale, será mi observación de la realidad, pero no carece de lógica, creo, ninguno de los argumentos que he expuesto y además están basados sobre hechos que son comprobables y contrastables. En eso es en lo que se diferencia de otro aluvión de críticas que ha habido a este gobierno y en general al gobierno mundial que tiene que ver con todas las tesis relacionadas con la conspiranoia, ¿no? Las tesis conspiranoicas en donde si tú criticabas determinadas decisiones del gobierno o por lo menos decías, cuidadito ahí, un momento, vamos a levantar una cierta prevención y una cierta vigilancia sobre qué se está haciendo, cómo se está haciendo y para qué se está haciendo y luego ya veremos, ¿no? Miraremos, ¿no? Y pediremos cuentas, ¿no? Sacaremos la cuenta, ¿no? Si hacías esto, inmediatamente eras comparado o incluido dentro del saco de los conspiranoicos. Pues no, mire usted, nada de lo que hemos dicho para poner en cuestión muchas de las deficiencias que yo, fijaros bien, al menos en mi análisis, no atribuyo tanto a una mala intención como a una ineficacia estructural y unas inercias absolutamente, ¿cómo lo diría?, oxidadas en el funcionamiento de la administración en general en España. Es decir, hace falta una profundísima reforma de la administración pública en todos los sectores y si se va a abordar precisamente la reforma de la administración sanitaria como consecuencia de los fondos que pueden recibirse de la Unión Europea, este sería el momento perfecto de verdaderamente plantearse que hace falta una reforma a fondo en algunos sectores estratégicos fundamentales de este país, como son sanidad, educación y justicia, que siempre se le deja al margen, pero luego resulta que es esencial, porque ya vemos que luego todos los problemas y los conflictos sociales se pretenden dirimir a través de unos tribunales que ya sabemos en qué situación están, ¿no? Estos tres focos de actuación principal necesitan una reforma profundísima, pero no solamente a efectos legales, sino a efectos de cómo se estructura materialmente el uso de los recursos, tanto humanos como materiales, ¿no? Y mientras esto no suceda, que es algo, un planteamiento que no tiene nada que ver con las tesis de que si el virus, que si la vacuna, que si el 5G, que si los fetos de no sé qué, de la placenta de los fetos, que tal y que cual, vamos a ver, que esto pueda en un momento dado, de forma reduccionista ser asimilado a la cuestión de los planteamientos conspiranoicos, pues evidentemente es un reduccionismo que tampoco cabe, ¿no? Creo que nuestras críticas es el momento primero de hacerlas. Segundo, es el momento de pedir cuentas. Creo que la ciudadanía tiene que empezar a pedir cuentas. No se han hecho las cosas ni remotamente lo bien que se podían haber hecho. Probablemente si hubiera habido otro gobierno se hubieran hecho aún peor, yo no lo discuto, pero es que el que había era este y no se trata de igualar por abajo, sino se trata de mejorar para ir hacia arriba. Entonces a mí no me vale decir es que si hubiera habido otro gobierno hubiera sido mejor, porque esta gestión ha sido muy deplorable y hace falta sobre todo sacar lecciones porque no olvidemos que podemos volver a retroceder
y que podemos volver a encontrarnos en situaciones similares, si no desde un punto de vista de alerta sanitaria máxima sin camas UCI y a punto de colapsar el sistema sanitario, que probablemente eso, por lo menos con este virus, no suceda, pero sí en cuanto a volver a repetir errores del pasado que cuestan vidas. Y es que lo peligroso de esto es que cuestan vidas. Bien, Carlos, vamos a cerrar este tema, ¿te parece? Porque Sí, te quedan 10 minutos escasos, ¿eh? pues hay que ir, hay que ir, hay que ir. para el Hay que ir a lo siguiente. que nos falta, que es muy importante también. Bueno, pues son 10 minutos, no tenemos más. Refugiados, Unión Europea, hacia una directiva de la vergüenza. ¿A qué te quieres referir? A ver. Pues hombre, a ver, Angela Merkel Angela Merkel termina su mandato en Alemania Sí. a finales de ese año 2020. Ella quería haber dejado cerrado el segundo semestre de este año, cosa que probablemente no va a ser posible, un plan de la Comisión para resolver de una vez la crisis de los refugiados, que es una crisis que ya es endémica, que es estructural, que ya sabemos que va a estar ahí permanentemente. Y frente a eso se encontraba con unas enormes reticencias eh, por parte de algunos de los 27 Estados miembros de la Unión Europea a la hora de compartir la gestión de los flujos migratorios, tal y como se ha visto en la crisis de los refugiados sirios del año 2015. Digo sirios, pero era mucho más que los sirios, como todos sabemos, ¿no? Había un problema, y sigue habiendo un problema enorme, que es el veto directo de dos países absolutamente retrógrados en materia y xenófobos en materia de derechos humanos en relación con la política de asilo y refugio de la Unión Europea, como son Polonia y Hungría. Esto ha provocado que en las últimas semanas, una vez, porque el plan de Angela Merkel de dejarlo resuelto todo antes de irse, pues ha quedado interrumpido evidentemente por la pandemia. Recordemos que no solamente ha habido confinamiento en España, también ha habido confinamiento en otros países, en particular en Bruselas y en Luxemburgo, o sea, en Bruselas, en Bélgica y Luxemburgo, donde está la mayor parte del funcionariado comunitario. Sí. Por tanto, la Comisión Europea ha estado parada también en sus trabajos durante, pues no tanto como en España, pero durante prácticamente 2 meses enteros, ¿no? Ahora se ha vuelto a relanzar. Y ya se ha dado a conocer, en el día de ayer se dio a conocer por el diario El País cuál va a ser la propuesta de la Comisión, que será el punto de partida para, ellos mismos lo califican así, las negociaciones más tóxicas a ver si lo digo bien, para el punto Ideologizadas. de partida para las negociaciones más tóxicas e ideologizadas de la Unión Europea. Estamos hablando de definir cuál es la política de control migratorio para toda esta década que comienza ahora. Y que no se espera que vaya a tener un resultado definitivo hasta hasta el año 2021, dada la complejidad que plantean las exigencias de los países más declaradamente xenófobos, países que han sido multados insistentemente por parte de los organismos comunitarios por desobedecer abiertamente el derecho comunitario, no solo en materia de derechos humanos y de derechos fundamentales, sino también por haber supeditado al poder ejecutivo el poder judicial dentro de sus países, como es el caso de Orbán en Hungría, pero también es verdad que se pretendía por parte de la Comisión Europea poder tener un mecanismo rápido y útil de respuesta a situaciones que saben que se van a volver a repetir en el futuro, como la que se dio entre Turquía y Grecia cuando Turquía abrió de repente, entre comillas lo de repente, como método de presión, las puertas, alentando el éxodo masivo de migrantes hacia suelo griego. Estas reuniones
Y este protocolo, que en realidad terminará en una nueva directiva, yo por eso lo he mencionado como directiva de la vergüenza 2, la revisión de la directiva de la vergüenza. La directiva de la vergüenza fue aquella del año 2008 en la que los Estados miembros de la Unión Europea decidieron restringir al máximo las causas por las que podía permanecerse en suelo europeo, aunque se hubiera entrado en situación irregular. Y por otra parte, además, alargar los periodos que en aquel momento, según el Estado miembro, los periodos de internamiento, quiero decir, los periodos de reclusión de los inmigrantes en situación irregular hasta ser expulsados a sus países, que en aquel momento en algunos Estados miembros ni siquiera tenían una fecha límite. Es decir, tú podías entrar en un limbo en el cual podías estar retenido contra tu voluntad en unas dependencias de un determinado país y no había ninguna fecha límite en la que pudiera decirse, bueno, a partir de aquí este señor, si no ha sido expulsado, tiene que ser puesto en libertad, ¿no? Esto supuso, por ejemplo, que en España se pasó, primero había 30 días, luego se pasó a 40 y ahora se pasó a los actuales 60, como consecuencia de esta directiva llamada Directiva de la Vergüenza, que además justificaba en parte las expulsiones en caliente, es decir, este tipo de actuaciones. Bueno, pues ¿qué es lo que está pasando ahora? Ahora que después de la crisis de los refugiados del año 2015, que pilló a pie cambiado a las instituciones comunitarias, vimos cómo bueno, pues las rutas por el Mediterráneo occidental, pues en 2019 trataron de cruzar 23.969 personas. En el Mediterráneo central, el Mediterráneo occidental es el nuestro, el que viene desde Marruecos y Argelia hacia España. El Mediterráneo central que viene de Libia se ha reducido muy sustancialmente, claro, ya sabemos cómo y a costa de qué, ¿no? A 14.003, pero en el Mediterráneo oriental es donde está ahora mismo toda la presión migratoria. Estamos hablando particularmente de Grecia, en donde le entran por todas partes con una presión de 83.333 se calcula inmigrantes esperando a dar el paso, ¿no? Estas cifras, bueno, son las cifras oficiales de la Comisión Europea. Yo no digo si son verdad o son mentiras. Serían cuestionables como casi todas, ¿no? Bien, también hemos visto cómo en el colmo del desaguisado, la mayoría de los países que en principio dijeron que iban a asumir una serie de cuotas de refugiados en el año 2015-2016 o no asumieron ni más una parte ridícula de aquellos que se habían comprometido a asumir, o directamente rechazaron desde el principio asumirlos y no asumieron ninguno, como es el caso de Austria, Hungría, Polonia. El caso de España, pues es un caso bastante evidente porque, en fin, no tengo la cifra ahora, no la veo exactamente la cifra, la tenía por ahí, pero creo que era un 5 y pico por ciento lo que se había asumido, se había finalmente regularizado de la cuota que se había comprometido o había asumido ya en los tiempos de Fernández Díez como ministro de Interior de Mariano Rajoy con el resto de los socios comunitarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo ahora? Y entonces a mí es que me hace mucha gracia porque este fin de semana, el día 20, que fue el sábado, precisamente se celebraba en todo el mundo el Día del Refugiado, ¿no? Y entonces ha habido concentraciones, ha habido grandes declaraciones institucionales, la Unión Europea está al frente. ¿Qué va a hacer la Unión Europea? Pues la Unión Europea, el programa que está planteando la Unión Europea, la Comisión Europea, sobre el que se va a trabajar, y eso es un punto de partida, es decir, seguramente el resultado será aún peor, para conseguir convencer a Polonia y a Hungría que levanten el veto a una política migratoria común, es básicamente endurecer y agilizar las condiciones de expulsión y además reforzar y blindar con medios materiales y policiales a Frontex. Es decir, más palo, más frontera, más militarización de la frontera, más represión, más tecnificación de la represión, todo eso muy legalizado y muy de guante blanco y muy de externalizar la frontera siempre todo lo que se pueda para que entonces los abusos de la brutalidad policial los haga la policía de Marruecos o las haga la policía de Turquía o las haga la policía, va a decir, bueno, las mafias en Libia, ¿no?
Es decir, no las sacamos aquí dentro porque eso da mala prensa. Es decir, más, exactamente más de lo mismo, pero a unos niveles además ya que verdaderamente dan pánico, ¿no? No quiero empezar a dar datos porque no tenemos tiempo y me No, aburriría, ¿no? Y no os te- aburriría a todos, pero estamos hablando de procesos altamente tecnificados de vigilancia, pero también de intervención. ¿Qué significa intervención? Que si Frontex antes se utilizó, por ejemplo, para mandarle un claro mensaje a Erdogan en la frontera entre Turquía y Grecia, diciéndole no nos la juegues, mandándonos a los refugiados, como hizo el padre de Mohamed VI en Marruecos, el rey Hassan II, con la marea verde, lanzando a toda su población a conquistar el Sáhara Occidental en el momento que Franco se estaba muriendo. A mí no me la juegas, que yo soy Europa y te planto aquí a 7.000 tíos de Frontex armados hasta los dientes y te militarizo literalmente el paso fronterizo, ¿no? Y a ver si entras a todo esto sin contar con que en medio están atrapados situaciones trágicas y dramáticas de cientos y cientos, y no miles de personas, tanto en los campamentos de refugiados, como en los pasos fronterizos en tierra de nadie, como en los en el mar, cuando finalmente, lo vemos siempre, tenemos naufragio tras naufragio o pateras perdidas con salvamentos cada vez más dificultosos, donde menos salvamentos hay, por ejemplo, en la ruta del Mediterráneo Central, en donde prácticamente ya no hay salvamentos. ¿Por qué? Pues porque es imposible, porque no te dejan. Incluso aunque tú quieras como sociedad civil ir a salvar, no te dejan, como saben muy bien las organizaciones de salvamento marítimo, no solamente españolas, sino de otras zonas de la Unión Europea. Y ante eso, ¿qué respuesta está dando la sociedad civil, al menos en lo que tiene que ver con nosotros aquí en España? Pues yo lo siento mucho lo que voy a decir y sé que a algunos les va a molestar y va a decir, pues ponte tú a hacerlo, pero las únicas organizaciones civiles en España que han tratado de dar una respuesta, se ha visto este fin de semana, son las organizaciones racializadas que a su vez están entre ellas totalmente divididas. O sea, es el colmo que haya 4 concentraciones distintas el pasado fin de semana en Valencia, en lugar de aunarlas, cada una con pocos cientos, si llegan, de asistentes. 4 en un mismo fin de semana, 2 el sábado por la tarde en la Plaza de Patrais, una el sábado por la tarde en la Plaza del Ayuntamiento y una el domingo por la mañana en la Plaza de la Virgen. Esto no puede ser. Es decir, en Barcelona, una activista muy destacada como la actriz Silvia Sopale, Silvia Albert Sopale, u otra activista muy destacada de Colonial como Daniela Ortiz, han denunciado repetidamente precisamente la cuestión de sí, damos apoyo, damos soporte, pero a la hora de la verdad a otros que hacen también otras convocatorias, pero no hay una fragmentación absoluta y una falta de articulación absoluta en la respuesta. Y lo que es peor, por parte de aquellos a los que les toca directamente, ¿no? Que son las organizaciones racializadas. Pero lo que es todavía peor, la sociedad blanca española, más allá, a través de sus organizaciones civiles y sus propios movimientos, más allá de aquellas personas pues, que tienen una vinculación personal con la realidad de la inmigración y del asilo y del refugio, pues porque tienen familiares que son racializados o porque viven en barrios en donde hay una presencia racializada muy importante y han tomado conciencia tanto del privilegio estructural de la sociedad, de la blanquitud en la sociedad occidental. Voy a decirlo así para que no se me confunda. No es una cuestión estrictamente de color de piel, aunque eso es un factor, pero no es una cuestión estrictamente de color de piel, sino cómo está construido la estructura de poder, ¿no? En cuanto a qué privilegios se otorgan a cada capa social en función de tu procedencia, en función también de ese color de piel. Bueno, la blanquitud, ¿no? El supremacismo de la blanquitud. Bueno, pues la sociedad civil española blanca sigue poniéndose de costado. Conmigo no va, no es mi problema.
¿Cómo que no es tu problema? Si es que lo hemos dicho millones de veces, es que estamos en una sociedad claramente mestiza y la respuesta que se da institucional por los gobiernos de todos los países de la Unión Europea es una respuesta estrictamente militar, estrictamente represiva. Lo volvemos a comprobar una vez más justamente con toda la desfachatez y la hipocresía del mundo mientras se les llena la boca a hacer discursos sobre el tema de los refugiados. Y la respuesta única es, y a peor aún, es endurecer todavía más las condiciones y tratar de externalizar como siempre es decir, en otros países hemos visto, en Italia hemos visto, en Portugal ha habido procesos de regularización masiva, no tiene que ver con los refugiados, pero en parte sí también, de regularización masiva de inmigrantes en situación irregular como consecuencia de la pandemia. Aquí todavía están deshojando la margarita de que a lo mejor un día me pongo a hacerlo, ¿no? Es decir, hay un enorme problema de insolidaridad por parte de la mayoría de las organizaciones, sobre todo de las organizaciones de izquierdas españolas, blancas, y hay que decirlo muy alto y muy claro. Lo siento, Rafa Rius, no estoy nada de acuerdo contigo cuando, para variar, cada vez que escucho estos debates en Radio Clara, escucho simplificar la cuestión a que esto es una lucha de clases. Ya está bien con el tema de esto es una cuestión de ricos contra pobres y esto se reduce todo a la porafobia. No es verdad. No, es que si tienes dinero y eres jeque te dejan entrar. Ya. Pero es que la porafobia no resuelve toda una cuestión que es estructural de cómo está montado el sistema para ver a quién hostigo más, a ver a quién le doy más facilidades y a ver a quién le pongo más trabas y a ver, en definitiva, a quién le hago más la vida imposible. Hay un factor que tiene que ver con la xenofobia, pero hay otro factor intrínseco, que es un factor de puro racismo, que en España conocemos muy bien con el tema de la gitanofobia, y que, desde luego, y tristemente, hemos visto cómo se extiende ante la indiferencia de todo el mundo con el discursito, que yo, desde luego, no puedo compartir, de que todo se resuelve por una cuestión de lucha de clases y de ricos y pobres, y de los de arriba y de los de abajo, porque no es así. No, todo es una cuestión de ricos y pobres y de arriba y abajo. Hay mucho más que es justamente en donde no queremos entrar, y esto es precisamente lo que hace que la mayoría de las organizaciones blancas de izquierdas en España hayan dejado de considerar esto. En algunos tibios momentos se han acercado a esta realidad, pero en el momento que además las comunidades racializadas les han dicho, un momento, pero tú no vienes aquí a capitalizar tu historia, porque esta historia, para empezar, debe ser nuestra historia, y nosotros somos los protagonistas que más estamos sufriendo, dejándose hablar en primer plano. A partir de que no han podido capitalizar estas reivindicaciones, se han vuelto a poner de costado, han vuelto a mirar para otro lado, a decir, conmigo no va, y mientras estemos así, pues tenemos un gravísimo problema, porque las oleadas de migración se van a seguir produciendo, los desastres humanitarios se van a seguir produciendo, y sí, el ministro de turno de Interior nos va a quitar las concertinas, nos ha quitado las concertinas, pero nos ha puesto mecanismos mucho más sofisticados para, en definitiva, acabar haciendo exactamente lo mismo. Así que qué triste comprobar en qué condiciones se ha celebrado el Día del Refugiado a nivel mundial, y sobre todo en la Unión Europea, viendo como al mismo tiempo, por un lado, se les llena la boca de bonitos deseos, y por otro lado, vemos que en lo que se está trabajando es en un programa de futuro que lo único que aporta es más criminalización, más persecución, más guetización, más represión policial y militar, y más, en definitiva, cárcel de cristal para los que estemos dentro de este supuesto y sacrosanto primer mundo, ¿no? No hemos aprendido nada, y es una pena, porque con la pandemia, era justamente un momento para plantearse cuestiones tan trascendentes para el futuro inmediato como son estas, ¿no? Carlos, aquí lo dejamos porque nos hemos pasado, pero hoy Pero bastante. mucho, ¿no? Sí, ¿no? Pasado un montón. Me disculpen los oyentes, y me disculpe Rafa Rius, que es buen compañero además, al que tengo mucho aprecio, pero hay cosas en discursos en los que no tenemos por qué coincidir. Es una de las grandes ventajas de una emisora como esta, ¿no? Muy bien, pues lo dejamos aquí. Hablamos la semana que viene. Si hace falta, volvemos sobre el tema, pero hoy no nos da tiempo. A Muy más. bien, muy bien. Pues hasta la semana que viene. Salud. Muy bien, Carlos. De la radio ya estamos fuera. Y ahora nos vamos a ir del vídeo inmediatamente. Sí, ¿no? Nos vamos a ¿Quieres ir en meterte plan, con, ¿no? ¿quieres meterte con alguien o...? ¿Con alguien en particular? No, me sabe mal, porque no, he acabado un poco enfadado, ¿no? Porque realmente Has oído constatar que llevamos, ¿cuántos años llevamos con esto? O sea, con Sí, esa historia. Sí, todo el mundo comparte desde una
tienen cierto posicionamiento de izquierdas, ¿no? En España todo el mundo comparte, oh, el racismo, qué mal, ¿no? Pero claro, inmediatamente tratamos de relacionarlo con posturas absolutamente radicales. Cuatro de ese, al principio eran cuatro taraos, luego, pues resulta que van a ser más de cuatro, ¿no? Los nazis de extrema derecha, ¿qué tal? No, ahora resulta que hay 3 millones de votos de Vox. ¿Cómo es esto, no? ¿Cómo 3 millones de votos de Vox? ¿Tantos hay? Pero es que resulta que los franquistas nunca se han ido. Pues vamos a empezar a tener que hacernos a la idea de que tenemos que convivir con más gente que la que pensábamos que había, que igual a lo mejor luego no son 3 millones, son 2 millones no sé cuántos, pero sigue siendo mucha gente, ¿no? Más todos los que no lo votan, pero votan el PP, que siempre han estado ahí y que comparten muchos de esos postulados, ¿no? Bueno, pero esto no deja de ser una minoría, realmente una mayoría española piensa, sí, sí, pero la mayoría española piensa, pero la mayoría española no pensará como uno de Vox, pero la mayoría española permite que sus gobiernos participen en acuerdos tan absolutamente, pues eso, de la vergüenza, como se llamó aquella célebre, ahora se me ha ido el nombre, la directiva de 2008, comunitaria de 2008, permite que efectivamente sus gobiernos y nadie levanta la voz. Y vamos a ver, es que no hemos aprendido nada, repito, de la pandemia, no hemos aprendido nada de las lágrimas de cocodrilo, de los empresarios agrícolas diciendo es que no tengo gente para que me recoja la fruta, no tengo gente para que me cultive el campo, no tengo gente para trabajar. Y los temporeros no hemos aprendido nada bueno, ha habido pequeñas conmociones, pequeños chispazos, como por ejemplo la situación absolutamente impresentable de los temporeros de Lleida, durmiendo en las calles más de 200 personas porque nadie les alojaba, hasta que ha tenido que venir un señor, un chico de 22 años, un jugador de fútbol de 22 años, que es que ya nos vale, y tampoco las organizaciones racializadas han sido capaces de articularse para darle una solución conjunta a este problema. Es decir, porque están todavía muy en mantillas. Tampoco le vamos a pedir a las organizaciones racializadas. ¿Por qué están tan divididos las? Pues bueno, pues porque tampoco le vamos a pedir peras al olmo, porque no es fácil, porque hay mucha todavía alienación en una parte muy importante de la población racializada, cuya principal y casi única preocupación es la subsistencia o la supervivencia, tanto la que se encuentra en situación regular como la que se encuentra en situación irregular. Por lo tanto, es decir, para poder destinar tiempo a reunirte, a hacer manifestaciones, a realizar medidas de presión, a coordinarte, etcétera, etcétera, perdona, tienes que tener el riñón un poquito forradito, ¿no? Por lo menos para o tener trabajos que te permitan compatibilizar esas actividades. Y hay gente que las tiene, pero el grueso de la gente no los tiene en plan racialización. Y tampoco le podemos pedir, me parece que sería muy injusto pedirle a las organizaciones racializadas que de pronto vengan y nos resuelvan la patata caliente a las organizaciones que llevan años y años, que tienen liberados, que tienen infraestructura, que tienen locales donde reunirse, que tienen toda una serie de medios, que tienen ayudas, que tienen subvenciones. Las organizaciones racializadas, prácticamente ninguna tiene ayudas, entre otras muchas cosas. Entonces, a ver, o tienen una acción muy local, por ejemplo, estoy pensando en los Ríos Convive, por poner un ejemplo, ¿no? Que no es una organización estrictamente racializada, pero donde la presencia racializada pues es muy importante, como por otra parte debe ser, ¿no? No podemos pedir peras al olmo, ni pedir que sean ellos los que vengan a resolver un problema que en realidad hemos creado nosotros. Como mínimo, lo que parecería lógico sería, primero, escucharles, ¿no? Segundo, oírles. Tercero, tratar de que tengan una voz mucho más coordinada, y para esto hace falta una serie de medios materiales, donde poder escucharles con una voz más unísona y dentro de sus diversidades y de sus problemáticas distintas. O sea, no tiene nada que ver un señor africano del norte que una señora africana de Centroáfrica, que un señor venido de los Andes,
o que una señora venida de Siria, es que son, o un señor venido de Pakistán, es decir, son problemáticas totalmente y realidades sociales y culturales totalmente diversas, ¿no? Entonces no se puede meter a todas en el mismo saco. Lo que sí hace, lo que les mete a todos en el mismo saco es que todas reciben precisamente las mismas recetas, ¿no? Las mismas respuestas, o la condescendencia, o el paternalismo, o directamente la indiferencia, ¿no? Cuando no, claramente la represión, ¿no? Entonces, bueno, estas son las cosas que no podemos esperar que ellos resuelvan en 10 años o en 20 años, cuando la izquierda española, mucho más organizada, no ha resuelto. Es decir, es un problema de prioridades, de agenda, de qué es lo que consideramos importante. Y a ver, sí podemos entender que lo importante es comer, pero precisamente porque podemos entender que lo importante es comer, si lo importante es no dejar a nadie atrás, todo el mundo tiene que comer, pues a ver, mire usted, tendrá que adoptar medidas. Y además, ahora que estábamos en un proceso extraordinario como el que hemos vivido y estamos viviendo, medidas precisamente que planteen una respuesta distinta que la que ya conocemos y que no ha solucionado nada, como es la de el palo y la zanahoria. Es decir, la de Frontex, la de agilizar los procesos de expulsión, hacer que sean mucho más rápidos, que sean mucho más eficaces. Ahora mismo se quejaban de que solamente había un 36% en la Unión Europea de expedientes de expulsión que llegaban a ejecutarse. Le parecen pocos, hay que expulsar a más. Es decir, si esta es la receta, que es el punto de partida que va a plantear la Comisión Europea para abordar la negociación sobre el nuevo plan de control de migraciones en la Unión Europea, pague vámonos. Es decir, que estamos hablando del recetario de la extrema derecha más dura y más xenófoba y más racista dentro de la Unión Europea. Entonces, esto no nos lo podemos comer y habrá que explicarlo. No desde el punto de vista de, bueno, pero esto no, solo no nos afecta. Esto, claro, hombre, no va a haber papeles para todos. Y que nadie está hablando de que haya papeles para todos. Yo no lo veo así exactamente. En plan de, no, claro, vamos a abrir las fronteras, llévatelas a tu casa, ¿no? El planteamiento de la extrema derecha, ¿no? A los que vengan, ¿no? Y ya te apañarás, ¿no? No, si no estamos hablando de esto, pero vamos a empezar por lo menos, a reordenar de una manera más eficaz a la gente que ya tenemos dentro, en lugar de estar hablando de expulsiones que son ineficaces, en movilizar, como tantas veces hemos hablado, tantos recursos que se destinan a una industria multimillonaria como es la industria de la seguridad en la Unión Europea y en particular en España, donde el Ministerio del Interior, por número de empleados, es la principal industria del país, que manda narices. Luego decimos que no estamos en un estado policial. Pues si no lo estamos, se parece bastante. Por lo menos aunque sea el número de funcionarios, ¿no? Directos e indirectos. La mayor empresa del país, ¿no? Y de la misma manera, y por ya no hacerlo más largo, ¿no? Porque más o menos estoy un poco ya repitiéndome, pero de la misma manera, a ver, las ayudas en origen no se pueden plantear en estos términos en que se plantean, cuando saben de sobra que al final para lo que sirven es para, pues, o bien acabar vendiendo material militar, o bien acabar blindando a las policías y formando a las policías de esos países en prácticas que lo único que hacen es externalizar la violencia contra los cuerpos del sur global, como hemos visto claramente en los montes de Ceuta y Melilla, como hemos visto en tantas ocasiones en las ciudades fronterizas de Marruecos, como hemos visto en los campamentos de Turquía, como hemos visto ya en suelo europeo en Bielorrusia, como hemos visto en tantos lugares, ¿no? Es que esto es, desde luego, un paradigma insostenible. Y si esto es lo que nos comemos y estamos hablando de un gobierno de izquierdas, pues mire usted, ¿qué quiere que le diga? Yo seré de la derecha que usted quiera, pero desde luego, por lo que hablábamos al principio del programa, de determinados oyentes que dicen, no, pero es que eso no se lo puedo decir que tenemos un gobierno de los nuestros. Pues mire, sí, señor, se lo tendré que decir una y mil veces. Mirar hacia el futuro para construir un país mejor, donde convivamos todos mejor, no a dos velocidades, sino una contradicción intrínseca tan enorme como es la de pretender que nadie se quede atrás por un lado y sin embargo
crear una enorme bolsa de población de excluidos, tanto los que están dentro como los que están fuera, aparte de que es ponerle puertas al campo, tantas veces lo hemos dicho y lo repetiremos, lo único que consigue es producir un constante flujo no de migraciones, sino de tragedias humanas en esas migraciones, de las cuales no se puede seguir mirando para otro lado diciendo que uno no es responsable de eso, que eso es un problema que hay en las fronteras, que eso a mí no me afecta. Y luego además tener el cinismo de decir que ese es muy de izquierdas, ¿no? Pues mire, no. Ese discurso yo no se lo puedo comprar, ni seas anarquista, ni seas de Podemos, ni seas de donde seas, ¿no? Y bueno, pues por eso hemos terminado como hemos terminado el programa de hoy. Muy bien, Carlos. Pues nos vamos. Bueno, vamos con la música de otra parte Con la música. y la semana que viene más. Eso es. Pórtate bien y no fumes, ya te lo he dicho otra vez. Ay, abuelito, tú eres como mi madre que me dice, hijo mío, cada vez que me ve, ella vive en Madrid, cada vez que voy a Madrid a verla me dice, hijo mío, con lo listo que me ha salido y lo tonto que eres, me dice cada vez que me ve fumar. Y claro, ¿qué le contestas a una madre, no? Pues eso. Pues sí, te Un dirá. abrazo a todas, un besete a todas y a todos y cuidaros mucho también, ¿vale? Igualmente, Carlos. Venga. Hasta luego. Hasta